Y ahora viene el momento de la palabra de Dios, ¿no? Estaba leyendo un poco sobre la prédica, algo que me llamaba mucho la atención de los predicadores de antaño, los grandes predicadores. Hay uno que se llama John Edwards. Estaba leyendo sobre él, estaba leyendo sobre unos cuantos predicadores. Y hay un libro que si lo quieren bajar también, les recomiendo bajarlo en PDF, de John Piper. Se llama La supremacia de Dios al predicar. Muy interesante el libro. Y habla a punto... es cortito, tiene como 40-45 páginas. Es cortito para leer. Y se los recomiendo, es interesante lo que habla de la predicación y por qué hoy en día la prédica a lo mejor encontramos pocos lugares donde hay una buena palabra de Dios y sobre todo por qué la palabra de Dios no cumple esa función que pasaba en aquel entonces de predicar y la gente se salvaba de verdad. No era convencida, no era manipulada quizás, o no era con estrategias o estratagemas de una oratoria, de una homilética, traer a las personas, sino que había principios en la prédica que son muy diferentes a los de hoy. Y es muy interesante poder leer eso, de qué se trata predicar, está bueno para también tener en cuenta. Hoy quería compartir una palabra, creo yo, en mi entender, que es simple, es muy simple el concepto de lo que voy a compartir. Es una palabra, una enseñanza que lleva 2 versículos, pero obviamente vamos a ver mucha Biblia. Vamos a examinar un par de versículos más, vamos a ver todo de qué se trata lo que hoy quería compartir. Pero quiero que se queden ahora en el inicio, simplemente con este concepto de la prédica de hoy. ¿De qué se trata esto? De 3 cosas. Hoy quiero compartir sobre, primero, la puerta, el camino y la meta. La puerta, el camino y la meta, ¿sí? Esos son los 3 conceptos. Hay gente que se puede ubicar en cada uno de estos conceptos, ¿no? El primero hay gente que dice, bueno, yo estoy parado en la puerta. Hay otro que va a decir, no, yo estoy en el camino. Y otro que va a decir, bueno, estoy a punto de llegar a la meta, porque llegar a la meta, no sé, es como prácticamente morir, digamos, ¿no? Pero también llegar a la meta hay versículos que hablan de llegar a la meta y qué meta se trata. Pero es básicamente eso. Y en esto vamos a usar 3 ilustraciones que encontré en la Biblia para hablar de lo mismo, que es Proverbios. Primero es un pasaje bíblico que dice Jesús, puntualmente, y después Proverbios, que habla de una carrera o de un inicio de un camino y una llegada de ese camino, ¿no? Proverbios habla de algo que se llama el inicio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es la puerta, un camino y una llegada. Después lo segundo es hablar, por ejemplo, del tabernáculo. Es otro ejemplo para hablar de qué es esa puerta de entrada, ese camino y ese final. Pero el concepto quiero que quede bien claro porque después esto ya no lo voy a explicar después, porque nos vamos a ir metiendo en las escrituras y es espectacular porque es como cliquear, digamos, una ventanita que te abre otra ventanita y empezamos a abrir y está muy lindo esto, ¿no? Lo que quiero decirle también de preantemano es, yo no sé en qué lugar se van a ubicar de todo esto. Yo cuando lo leí, personalmente, porque esto es algo que es palabra de Dios, que lo dijo Jesús, que nos enseñó Jesús, eso es su enseñanza para nosotros, y tenemos que ubicarnos. Hay una brújula que podemos encontrar en esto, pero podemos ubicarnos si estamos de verdad o en la puerta o en el camino, o hemos llegado o estamos por llegar a la meta. Entonces Jesús es más claro y él habla quizás de la puerta y el camino, porque casi siempre cuando se está hablando del final, de la llegada, siempre es la muerte, siempre es el final de nuestros días, el final, el momento de partir de este mundo, digamos, si nosotros hemos llegado a la meta final. Pero quiero que queden en claro, que no se sientan preocupados, porque a lo mejor las personas pueden entrar en desesperación por esta palabra, pueden entrar en dudas, en preguntarse, como me pasó a mí,
y por lo general venimos de toda esta cuarentena, lo único que hizo, yo lo vengo diciendo hace rato, uno a veces queda, se cae todo lo que uno pensaba y empieza a construir de nuevo, empieza a entrar por la puerta, digamos. Muchas veces nosotros cuando se nos mueven las estanterías con la palabra de Dios y se cae todos nuestros argumentos, todas nuestras concepciones de Dios propias, ¿no? Ahí también en Proverbios vamos a ver que lo peor que hay para una persona que se cree sabio es su propia opinión, basado en sus propias opiniones. Porque los sabios en sus propias opiniones dice que no hay esperanza para ellos. Ahora vamos a ver todo eso. Pero lo peor que hay es que nosotros poder pararnos delante de Dios y creer que tenemos todo solucionado acá, que ya lo hemos logrado, que ya somos sabios, que ya hemos llegado, que ya hemos alcanzado o que ya estamos por arriba de la mayoría. Otra de las cosas también que quiero decir de antemano, previa a empezar a predicar, es que ese es un camino general. Si lo que hablo es dar un camino general, y les recomiendo otro libro muy interesante que me encantó, es el libro del Progreso del Peregrino. Es un libro que hay una versión chica, mi pastor lo tiene ahí en la estantería, que ya lo leyó seguramente, porque yo soy más joven que él, seguramente ya lo habrá leído un par de veces, a John Bunyan, un evangelista que escribió El Progreso del Peregrino, un hermoso libro. Hay una versión que es la que leí yo, que es la chiquita, no es el grande, que es más extendida. Después vi que también está La Peregrina, hay una segunda parte, etcétera, ¿no? Pero habla ese librito, que es el segundo libro después de la Biblia, o sea, es el libro que después de la Biblia más citado, más por todos los evangelistas, por todos los predicadores de todos los tiempos, como Spurgeon. Ahí hay un puritano muy famoso que es John Owen, que él se escapaba de la facultad de la universidad donde él estudiaba teología para ir a ver a este predicador que predicaba en el medio del campo. Imagínense lo que hace ese predicador, y lo iba a escuchar allá en el medio del campo porque decía, yo daría todo, ese estudioso, teólogo. Él escribió un libro que se llama La Tentación también, y él decía, yo daría toda mi teología, todo lo que yo estudié, mis títulos, por poder predicar como John Bunyan. Decía eso ese predicador. Imagínense lo que era ese predicador. Un libro que, El Progreso del Peregrino, que fue traducido desde que se escribió hasta el día de hoy en todos los idiomas, que dio la vuelta al mundo, que todo el mundo lo conoce. Un libro muy interesante en la lectura cristiana, es uno de los más... No te podrías ir de este mundo sin leer ese libro, porque es un libro chiquito, es un libro que habla del camino del cristiano desde el inicio, el camino y hasta el final. Es como que te lleva de la mano, cuando lo lees te lleva de la mano, pasar por las situaciones que pasan cristianos. Y eso es más o menos la idea de lo que voy a hacer ahora con compartir la palabra, es tratar de darte una cosmovisión simplificada y que es general. Nosotros por lo general creemos de que nuestro camino no es como el de los demás cristianos. Nosotros creemos que, bueno, el camino de Pablo López, ¿no? Hablo de mí, está forjado por Dios, Dios me va guiando en el camino de Pablo López. Y no es así, o el de otro, ¿no? Y otro dice, no, pero mi camino no es como el de Pablo López, o mi camino no es como el del pastor Luis, o mi camino no es como el, no sé, el diácono Gonzalo. Y eso es un error. Jesús marcó un camino, ¿sí? Él marcó un camino, él marcó una puerta, un camino y una llegada. Y es el mismo camino que pasaron todos los cristianos que fueron salvados. Todos los cristianos que son salvos pasan por esa puerta, transitan ese camino y llegan hasta el final. Todos hacen lo mismo, todos. Es un camino general, un camino que es el camino del cristiano. Es el peregrinar del cristiano, es el andar del cristiano. Que empieza en un momento, se desarrolla y llegamos al final de ese camino. Y eso es todo el que se dice cristiano, el que dice que va para el cielo, el que cree que es salvo, el que cree que de verdad es salvo, tiene que transitar, ¿no? Nosotros a veces creemos también de que es cierto, es un principio bíblico, es una doctrina bíblica, la predestinación. Pero la predestinación es conceptualmente también en que vos
tenés que dar los frutos de ser salvo. No es simplemente que sos salvo y después yo me quedo ahí frente a la puerta de este camino y hago mi vida delante de la puerta de este camino, sino que yo tengo que transitar ese camino, que es el camino que que Jesús marcó para nosotros. ¿Sí? Entonces yo quiero que tengamos este concepto de que hay una puerta, de que hay un camino y que hay un final. Y lo voy a ver de diferentes plataformas, en Proverbios lo vamos a ver en el templo, en el tabernáculo, lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, y vamos a ver lo que dice Jesús. ¿Sí? Pero vamos a iniciar, primordialmente vamos a empezar por el versículo base. Son 2 versículos. Y es interesante esto, yo cuando lo compartía acá con mi familia, con mi mamá, que no es de Jesús Rey de Gloria, los de Jesús Rey de Gloria son una iglesia muy especial porque es una iglesia que se dedica mucho a enfocarse en ese camino, que es un camino angosto, ¿no? Y entonces vos no podés vivir como los demás. Y hay una exigencia de parte de Dios en ese camino, que eso ahora vamos a ver, el camino es muy, pero muy angosto. Y es tanta la exigencia que decía, yo le compartía a mi madre esto. El conocimiento de Dios te marca que el camino no, cada vez que vos estudias las escrituras, lo único que ves es que el camino se achica. Cada vez que lees y estudias, el camino se achica, el camino se achica. Y encontrás de pronto en una realidad tan impactante de que es tan complicado ser cristiano, de que es tan difícil ser cristiano, de que es tan complicado vivir una vida como Jesús vivió, que quedás quebrado, quedás postrado. Es más, en un momento te caes, en un momento quizás llorás y decís, Dios, yo no puedo vivir esta vida que vos querés que... ¿Cómo hago yo para vivir esto? Cuando yo le compartí esto a mi mamá, ella decía también que es muy difícil todo esto. Es como que se daba cuenta, es difícil, es muy difícil, es muy exigente esto, no es como yo pensaba, de que es, ¿no? De la gente que se para delante de la puerta, de las personas que no pasaron por ese camino angosto, lo que se paran y agarran el picaporte, están agarrados de la puerta. ¿Saben quién es cuál es la puerta? Que es un logro, no quiero decir que no, porque si no todo el mundo creería en Jesucristo. La gran mayoría de las personas no creen, son pocos los que creen en Jesús, pero eso no es suficiente. Jesús habla de un camino angosto, y eso es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Entonces quedó claro que ahí está la puerta, el camino y la meta. Y siempre voy a hablar de las 3 cosas, ¿sí? Siempre voy a hacer un énfasis en creo yo, más en el camino, porque es lo que vivimos ahora. Yo ahora tengo que estar en el camino. Porque la meta todavía no estoy, en mi futuro todavía no llegué yo al final de este camino. Ya lo empecé, quizás he caminado, he pasado por la puerta y he dado 2 pasos en este camino y me he dado cuenta lo difícil que es este camino, lo terriblemente angosto que es, lo terriblemente apretado que es, lo asfixiante que es. Pero eso es lo que voy a hablar a lo largo de toda esta prédica: la puerta, el camino y la meta de este camino. ¿Sí? Y lo voy a decir de diferentes maneras, pero siempre estoy hablando de la puerta, el camino y la meta. Quiero que quede bien en claro, porque cuando lo compartí ayer veía que no quedaba claro eso. Quiero que quede bien claro que hay una puerta, hay un camino y hay una llegada. Lo repito muchas veces para que no se olviden y no se pierdan de eso, ¿sí? Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiero leer la versión, la NTV, que dice lo siguiente: solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia, la puerta es ancha para los muchos que eligen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Sí? Acá Jesús habla de que hay un camino, de que hay una puerta y un camino y una llegada.
quiero decirte que primero que esta ilustración o esta parábola es parte de las 3 parábolas finales del mensaje que utiliza Jesús desde que comienza desde el Sermón del Monte, capítulo 5, que es el Sermón del Monte, y culmina en el capítulo 7. Cuando ustedes leen van a ver que en el capítulo 8 Jesús Jesús sana a un hombre con lepra. Jesús empieza a evangelizar. Pero él es un primer sermón, no es solamente el sermón del capítulo 5 hasta el versículo 11, sino que es el Sermón del Monte, es desde el capítulo 5, el 1 hasta el capítulo 7, y el último versículo es el 28, 7-28. Ahí termina el Sermón del Monte. Y Jesús está hablando acá de la parte final de este mensaje. Entonces, ¿qué es la puerta estrecha? Porque pareciera que empieza de golpe entrar por la puerta estrecha, ¿no? Pareciera que, ¿cómo? Pero no hay una previa a eso. La previa es todo lo que dijo antes, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. ¿Qué dijo en el capítulo 5? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿No? Estamos hablando de la NTV, la versión lenguaje viviente. Dice, bienaventurado, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos le pertenece, ¿no? Y sigue, no es que terminó ahí, y sigue. Enseñanza acerca de la sal y la luz. Ustedes son la sal de la tierra, ¿para qué sirve? Bueno, y sigue. Enseñanza acerca de la ley. Y sigue enseñanza acerca del enojo, y sigue las enseñanzas acerca del adulterio, y sigue las enseñanzas acerca del divorcio, y sigue las enseñanzas acerca de los juramentos, de prometer cosas a la ligera, y sigue la enseñanza acerca de la venganza, sigue la enseñanza acerca de amar a los enemigos, muy interesante, por eso lo voy a repetir después. Sigue el capítulo 6, enseña acerca de dar a los necesitados, sigue enseñanza acerca de la oración y el ayuno, sigue enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Esta es los títulos de la NTV, ¿no? Sigue el capítulo 7, no juzgar a los demás, la oración eficaz, la regla de oro, la puerta angosta. Y después sigue, y el árbol bueno y el árbol malo. Y después sigue, verdaderos discípulos. ¿Sí? Y después también sigue, bueno, acá no está el título, pero en el final cierra con los 2 cimientos, las 2 casas, las 2 fundaciones de la casa. ¿Sí? Ahí recién estamos hablando, la puerta angosta es antepenúltima sería, antepenúltima enseñanza respecto a ese camino. Entonces, ¿cuál es entrar por la puerta estrecha? Ahí podemos hablar de cuál es el principio, cuál es el camino y cuál es la llegada. El principio ahí él no está diciendo entrar por la puerta estrecha y pareciera que no se entiende de qué está hablando. No, el contexto está diciendo de que tenés que ser pobre en espíritu. ¿No? ¿Qué es el pobre en espíritu? ¿Yo tengo la capacidad de llegar al cielo por mí mismo? Es la pregunta. Yo no tengo la capacidad. Entonces eso me arrima a la puerta. Eso me arrima a llegar a la puerta. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad. Me doy cuenta, no como tantos estudiosos a lo largo de la historia de la iglesia, por ejemplo, Arminio o Pelagio, ¿no? Los arminianos que creen que pueden por sus propios méritos, o es un semi-gracia. ¿Por qué? Porque en algún momento creen que es por obras. No, yo soy un pobre en espíritu, yo no puedo hacer absolutamente nada para salvarme. Eso es una realidad, pecado original, doctrinas básicas, lo cual habla de que yo no tengo la capacidad. Y esto también es interesante, está bueno estudiar sobre doctrinas, pero si vos no las entendés en tu corazón, si vos de verdad no estás convencido de que vos no tenés la capacidad de llegar al cielo por tus propios medios, de que no importa cuánto pienses, no importa cuánta filosofía leas, no importa cuánto Biblia leas, no te salvas el leer la Biblia. Se trata de cómo te sentís delante del mismo Señor, delante de esa puerta. No es simplemente saber, la salvación no se pierde, si de verdad soy salvo no se pierde. Con eso no llegás al cielo.
Porque eso simplemente es un concepto. Tu vida, el camino de este camino angosto es lo que va a demostrar a vos y a Dios. Tus frutos va a demostrar de verdad si vos estás caminando por ese camino que es tan angosto que es asfixiante. Porque no, básicamente es casi morir caminando por ese. Es morirse, es cansarse, es agotarse, es estar podrido a veces, es sufrir un montón de autonegaciones. Es un camino de autonegación, es un camino donde tenés que llevar pesadas cargas. Y inclusive hay recomendaciones bíblicas que nos tenemos que llevar cargas en este camino. Pero es tantas veces tan afligido este camino, hay tanta aflicción, hay tantas cosas que hay que dejar, hay tantas cosas que tengo que cambiar. Es tanto la exigencia de este camino que muchas veces nos sentimos mal, inclusive nos sentimos en ese estado que dice ahí justamente el inicio del sermón del monte, somos pobres en espíritu. ¿Puedo yo este camino caminar pensando de que yo levantar el pecho y decir qué grande que soy, qué inteligente que soy, cuán grande soy, que, como decía el pastor en el estudio último, sobre este narcisismo? ¿Vos podés caminar un camino, el camino que dice que es angosto, agarrando un espejo? O sea, es muy difícil, la exigencia de este camino es tan difícil y vos te vas a dar cuenta si entraste en esto, estudias esto como lo vi yo, si entras en esta realidad de que nosotros estamos parados en la puerta y no del lado de adentro, en la puerta del lado de afuera, porque es muy cómodo estar ahí, es muy cómodo. Nosotros hemos ganado el mundo en que sabemos cuál es la puerta, pero eso no es suficiente, por eso ahora te voy a hablar de otras cosas. Antes que nada voy a definir las palabras que se utilizan acá respecto a estrecha y angosta. La palabra cuando dice estrecha es la palabra en griego stenos, que significa angosto. ¿Sí? Es un sinónimo de lo que sigue. O sea, la puerta no es diferente al camino. Que quede claro eso, que la puerta no es diferente al camino. Básicamente esa puerta es tan fina que parece un agujerito en la roca. No la ves. Es como que vos ves la montaña y no ves ese camino. Es como una astillita así y es muy difícil de ver. Y la segunda palabra y la puerta y angosto el camino, la palabra angosta ahí es tilbó. Porque estrecha sería tilbó, que significa frotar, contraer, comprimir, presionar, afligir, opresivamente, angustia. Es más, en muchas traducciones se traduce el camino angustioso. Angustia, como cuando las circunstancias nos molestan de maneras que nos hacen sentir confinados o acorralados. Un camino comprimido, un camino de angustia lleno de problemas, sufrimientos, aflicciones. Es similar a la palabra en griego tribos, que es veredas en griego, que son sendas, un camino, un circuito turístico, un camino trillado, marcado por huellas. La palabra en griego tribos es frotar, hacer mencionar un camino que se hizo por frotar. O sea, es como ven el campo, cuando vos caminás por el medio del campo, se marca las huellas, se marca ese senderito que vos hiciste. Y a medida que va pasando, se va haciendo. Es la ruta establecida por el Señor donde la gente puede conocerlo mejor. Este también es un camino regular que todos los santos deben recorrer. No es un camino que es solamente para Pablo López. No es que Dios está forjando mi camino. Está forjando mi camino. Como que yo no voy a caminar por el camino de los otros. No. Es un camino general para todo el que quiere entrar por esta puerta. Para todos los cristianos. Todos los cristianos deberían caminar por este mismo camino que caminó Jesús. Este camino angustioso, lleno de angustias. Este también es un camino regular que todos los santos deberían recorrer, un viaje espiritual de conocer a Dios. Es el camino de la fe, que Dios extiende por igual a todas las personas para que todos puedan conocer por quién es Él realmente. La base de la palabra trigo sale de la palabra trauma, que es herida. Es un camino traumático. Es un camino que es un sufrimiento total. Lo voy a leer en otras versiones. Dios habla hoy, mirá lo que dice. Pero la puerta y el camino que llegan a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. La NTV
Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Acá tengo otra versión. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. La Reina Valera 95 dice: pero angosta es la puerta y angosto el camino. Hay que quedar claro que la puerta es igual que el camino. No es que la puerta es un poquito más grande que... No, es angosto. Vos en la puerta te das cuenta ya que el camino va a ser difícil, porque la puerta y el camino son iguales. Dice, pero angosta es la puerta y angosto el camino que llegan a la vida, y pocos son los que la hallan. Otra traducción: pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. ¿No? Ahora, quiero que entendamos y que quede claro que esto lo dijo Jesús. Jesús dice que no es simplemente creer en Jesús. Eso es un inicio. Jesús acá dice de que no es solamente decirle Señor y cantar alabanzas, coritos y predicar y todo eso. No es eso solamente. Hay un camino. Hace un énfasis en caminar en este camino. El camino al cielo, el camino a la vida eterna, el camino al Padre, el camino a Jesús, a Dios. Es un camino, hay un camino que hay que caminar. No, pero la salvación, salvo siempre salvo. No, pero yo creí, ya soy salvo. No hago más nada, no tengo que hacer las exigencias de Dios. Le vuelvo a decir, la puerta estrecha es el final de una prédica del Sermón del Monte que empieza en el capítulo 5. Jesús habla del adulterio, habla de la mentira, habla de las falsas promesas, habla de un montón de cosas que lo que hacen es mostrar lo angosto que es el camino. Habla del amor a los enemigos, habla de un montón de cosas. Que yo ahí es donde yo me identifico, si yo paseo o no por la puerta. Sé que Jesús es la salvación, pero eso no es suficiente. No es suficiente solamente creer en Jesús y saber que Él es el Salvador del mundo. No es suficiente. Eso es la puerta nomás. Que quede claro eso. Hay un camino que transitar. Bueno, lo vamos a ver lo mismo desde los Proverbios. El versículo que está acá es lo mismo, vuelvo a decir lo mismo. La puerta, el camino y la meta. La puerta, el camino y la meta. La puerta, el camino y la meta. Estar en la puerta no es estar en el camino. Estar en el camino no es llegar. Yo estoy hoy en el camino. Mañana puede ser que me pierda. Mañana puede ser que me extravíe. No estoy garantizado en mi propio poder, en mi propia sabiduría, en mi propio... No, pero yo tengo bien en claro que Jesús es Dios. Eso es la puerta. Eso es la puerta. Que tengas claro quién es el que te salva. Es la puerta, no es el camino. Que estés en la puerta no significa que estás en el camino. Que estés en el camino no significa que llegaste. Todo el tiempo tenés que estar examinando si estás en el camino para llegar a la meta. Lo mismo dice Proverbios. ¿Cómo lo dice? Dice lo siguiente, Proverbios capítulo 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio. Eso, si yo sé, ¿qué significa en palabras simples? Ser un sabio de Dios, porque está hablando de la sabiduría de Dios, no está hablando de la sabiduría de saber, qué sé yo, teología, de saber versículos bíblicos, no, está hablando de la sabiduría de verdad de Dios. Es una sabiduría donde yo en eso me doy cuenta. ¿Dónde está el principio? Es el principio, que vuelvo a decir, la puerta, el camino y la llegada. Saber que Dios me está mirando en todo lo que yo hago no es ser sabio. Saber que Dios me está mirando en todo lo que yo hago no es que estoy por arriba de los demás, no. O sea, eso es el principio, ni siquiera corrí todavía. Saber simplemente entender que Dios está mirando todas mis obras, que Dios está atento mirando lo que estoy haciendo, porque Él está esperando que vos camines por este camino, no significa de que yo estoy en el camino. Eso es la puerta del camino, es el principio. No es el camino, el transcurso, ni el final. Eso es el principio. Ahí me paro para empezar. Es más, puedo estar como los corredores, esperando, siempre en el tiempo de cuando vos ves las carreras, las olimpiadas, hay un proceso en esa puerta, o en ese camino, o en ese inicio de la carrera. Los no se paran de una manera, ¿no? Y esperan el disparo. Se paran de una manera, levantan el cuerpo, ¿no? Y después escuchan el disparo, ¡pum! Y ahí arrancan. ¿Sí? Ahí hay unos minutos donde la persona todavía ni empezó la carrera, todavía no ganó. En eso no significa que estás corriendo. Porque hay un movimiento en ese inicio, hay un camino
entre comillas, unas obras que se hacen ahí. Pero eso no significa de que vos ahí estás corriendo, no significa nada. Que vos te pares con el auto, con el otro auto de la competencia, te pares en la línea de inicio y hagas ¡ron, ron! Eso no significa que estás corriendo. Eso no significa que estás transcurriendo ese camino. Eso no significa de que vos estás corriendo la carrera. No, estás haciendo ruido en el inicio de la carrera. Estás ¡ron, ron, ron! O la moto, lo que sea. ¡Ron, ron, ron! El auto tiene nafta, el auto está limpio, la moto tiene, no sé, le diste vuelta a la llave, no está apagado, está prendido, pero no empezaste a correr. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que dar. Hay una vida cómoda en la puerta. Hay una vida que a todo el mundo le gustan los cristianos. Es lindo estar con los cristianos porque los cristianos son buenas personas, ¿no? En conceptos bíblicos, el cristiano es la persona más buena del mundo. Es lindo estar con los cristianos, todo el mundo, porque los cristianos te ayudan, los cristianos te bendicen, los cristianos te acompañan, los cristianos genuinos te ayudan, darle su dinero para vos, están siempre con vos, te acompañan en la buena y en la mala. Es lindo convivir con los cristianos, pero vos estás corriendo la carrera, empezaste a correr. Es lindo vivir en la puerta. Ahora te voy a mostrar un pasaje que habla de eso, de una vida frente a la puerta sin entrar. Hay una vida que se puede vivir en la puerta sin entrar. Pero acá en Proverbios es la sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría de Dios es saber que hay una puerta, y esa puerta es saber que Dios te está mirando. Él está mirando la carrera que estás haciendo. Él está viendo de dónde empezás a correr. Él te está mirando y va a ver todos los obstáculos que vas a correr, las dificultades que vas a pasar, y Él te va a estar mirando. Eso es el principio de la sabiduría, pero no estás corriendo todavía. Es saber de que vas a empezar una carrera en cadena nacional y que el cielo y todos los santos te están observando en esta carrera. Me paro ahí y digo, voy a empezar a correr. ¿Cómo empiezo a correr? Soy consciente de que Dios me está mirando en todo lo que yo hago, si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Y ahí es donde empiezo yo. El cristiano es algo muy loco, porque el cristiano es una persona llena de contradicciones. Porque siente cosas y sabe lo que Dios dice, y hay emociones encontradas. Porque cuando vos te lastiman, te da ganas de matar, pero vos decís, no puedo hacer eso, no puedo sentir esto, está mal. Y dices, mirá lo que sentí, ¿no? Porque está mal que vos agarres, ¿no? Que actúes como un no cristiano, como no actuaría Cristo. La brújula siempre es Jesús, ¿cómo haría Él? No, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? Entonces acá está diciendo, en Proverbios vemos lo mismo, y dice que vos te podés parar ahí a hablar, decir, no... Porque hay mucha gente que se jacta de eso. No, yo sé lo que Dios dice. Yo sé lo que la palabra de Dios dice. Pero no está corriendo, sabe nomás. Está en el principio. Yo sé lo que Dios dice, no sé, de matar, del aborto. Yo sé lo que Dios dice de la política. Yo sé lo que Dios dice. Pero no está corriendo. Sabe lo que Dios dice. Está parado en el inicio de la carrera. Pero no está corriendo la carrera porque no está haciendo lo que Dios dice. Entonces ese camino... no lo está transcurriendo, es un camino lleno de aflicciones, porque no puedo hacer lo que yo naturalmente tendría que hacer. Es un camino lleno de dolor, porque yo me niego a mí mismo, porque tengo que tomar la cruz y seguirlo a Jesús, porque seguirlo a Jesús en el camino que Él trazó primero. Entonces es muy difícil esto. Si vos sos consciente de eso, es muy difícil ser cristiano. En cualquier momento te extraviás. Y el extravío, yo hoy hablaba con mi señora de eso. El pastor cumple una función cuando vos estás en un templo, estás en tu iglesia. Pero cuando vos te extraviaste, ya ni el pastor llega a vos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque cuando uno se extravía. Yo vivo acá en Gleu y me extravié. Ahora vivo en Guernica, estoy perdido en Alejandro Cor, me fui a perder No, te perdés por dentro. Te perdés en conceptos espirituales, te perdés adentro. Y ni el pastor puede llegar. Por eso, yo a veces lo escucho al pastor y es repetitivo y siente el impacto de que no llega a ningún lado. Porque la gente está extraviada. Se fue, no está caminando por el camino angosto, no entró por la puerta. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Pasa de que se extraviaron, y si es extraviarse, hay un montón de cosas que nombra la Biblia sobre extraviarse. Vos te podés extraviar en un montón de formas y en un montón de velitas que parecieran pequeñas, pero ahí es donde te extraviaste totalmente. La opinión propia no puede valer más que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para un cristiano es sí, es amén. Lo que dice las Escrituras es lo que yo creo. No, pero yo tengo mi propia opinión de todo. Yo sé todo lo que yo quiero opinar. Estudié filosofía. Sé lo que decía Heráclito, nadie se baña dos veces. Sé lo que decían los filósofos.
Sé lo que dice, los filósofos inventaron el mundo de hoy. Los filósofos son los que inventan este mundo. Los filósofos, hasta el día de hoy. La filosofía es el concepto donde nacen todas las ciencias. La filosofía es la madre de todas las ciencias según la filosofía. Todo lo inventaron los filósofos, las concepciones políticas los inventaron los filósofos. Todo lo inventaron los filósofos. La política, las concepciones religiosas, el concepto de todo en la vida los inventaron los filósofos. Son los padres de todos los pensamientos que tenemos nosotros sin Dios. Creemos lo que los filósofos inventaron. ¿Puedo yo con la opinión con mi propia opinión, entra en este camino, ni la opinión de nadie? Solamente hay un camino y una puerta y un camino que recorrer. No son las posturas ni lo que yo opino de lo que se me canta a mí opinar. Está relacionado con lo que Dios dice. Y para mí lo que Dios dice es sí y es amén, a pesar de mí mismo y que me duele y que sufro por eso. Porque sufro cuando Dios me dice que yo tengo que respetar las autoridades, yo sufro porque no quiero. Cuando Dios me dice que tengo que diezmar, yo sufro porque no quiero. Es un camino angosto que a veces anda tan con la cabeza abajo que te sentís como dice ahí la palabra, sos un pobre en espíritu, sos un mendigo. A veces te sentís tan mendigo que vos necesitas hasta que Dios abra tu boca para cantar, como decían los salmos. Sos tan mendigo a veces por este camino, te sentís tan porquería con vos mismo, que cuando te equivocaste no te podés perdonar y necesitas de la gracia de Dios y llegás a eso que decía Pablo, que Jesús le decía, bastate con mi gracia, que te alcance mi gracia. No voy a quitar eso de vos, que te alcance mi gracia. Pero Señor, quisiera yo que esto sea así, concédeme, te pido Señor, te oro y te pido. Eso es lo que había dicho Pablo, había orado, usó la oración como recurso de Dios para pedir, y Dios le dijo, no, a que te alcance mi gracia, en eso te tenés que parar. Pero Señor, si yo pudiera simplemente superar esto, yo sé un montón, yo tengo esto, no, pero si vos sabés, si vos te basás en tus conocimientos, imagínense el apóstol Pablo, sus luchas con ese conocimiento, era un catedrático que sabía de divinidades, tenía un conocimiento, era un fariseo de fariseos. Todo es basura, decía él. Eso era un obstáculo, era un peso que en una carrera no lo podés llevar. No podés ir corriendo con el currículum abajo del brazo. Tenés que soltarlo y correr, pues, o corres o te agarras al currículum. Entonces es complicado este camino. No es suficiente con simplemente decir, no, yo sé lo que Dios dice, ¿eh? Todo el mundo sabe lo que Dios dice. Todo el mundo sabe, todo el mundo opina de lo que Dios dice. Pero nadie corre la carrera. Se paran en la puerta y se asienten con eso, porque yo sé lo que Dios dice. Y eso como pararte en una puerta del lado de afuera y tocarle y pararte así y dices, qué lindo me siento, tengo paz, toqué la puerta. Pero no estás corriendo ni siquiera entraste en la puerta. Te agarrás de la manija y te quedas colgado. Bueno, ya sé, acá está la puerta. Pero no la abriste, ni siquiera entraste, ni caminaste por ese camino angosto. Decía Salomón en este pasaje de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el respeto a Dios en todo lo que hago porque Dios me está mirando. Sigue, hay un montón de proverbios, todo lo que dice, porque Salomón especifica que hay una entrada y que hay caminos. Hay muchos caminos, muchos lugares donde caminar. Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consistas. Si dijeren, ven con nosotros, ¿no? Pongamos asechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivo como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza en toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en ese camino con ellos. ¿Sí? Camino. No andes por ese camino. ¿Sí? Hay una puerta por ese camino y que estos pecadores están llamando hasta que entres por esa puerta y que camines su camino. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren, ¿sí? Empiezan su carrera y corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas, el camino
de todos los que son dados a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Los que tienen codicia les quita la vida, dice. Sigue. Salomón habla del inicio de la sabiduría y los caminos de los pecadores, de los necios, de los simples, el camino de los burlones. Proverbio 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Habla del camino de los simples, que le gusta la simpleza, no le gusta leer, no le gusta entender de Dios, no le gusta, ay, no me gusta. No, una hora escuchando al pastor el estudio bíblico es muy difícil, hermano, es difícil para el que no tiene el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que para los que se pierden no entienden, los que no entienden son los que se pierden, porque el Evangelio es un mensaje que debo entender. Dice: ¿hasta cuándo simple amaré la simpleza y los burladores desearán la burla? Mirá lo que dice. Para los simples dice que aman la simpleza. Los burladores dice que desean el burlar, ¿no? Son los que te ven a vos y se burlan de vos, pero ellos no harían lo que vos haces. Son burladores, viven la vida mirando a los demás y burlándose, pero no hacen nada porque están sentados. Les basta con estar quizás en la puerta parado. No. Yo sé que Jesús es el que me salva, es mi Salvador. Ahí toco de vez en cuando la puerta, a ver, sí, acá está la puerta todavía. Se paran del lado de afuera de la puerta, la tocan y creen que eso es creer en Cristo, eso es ser salvo, eso es ser un cristiano verdadero, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando vos hacés, se burlan de vos. Son burladores. Y los insensatos aborrecen la ciencia, ¿no? Uno es el que ama la simpleza, el otro es el que desea burlarse, por lo general. Y los insensatos aborrecen, odian directamente. Dice los caminos, también Salomón habla de los caminos del diligente, del perezoso, los caminos del sabio en su propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, cuando vos sos sabio en tu propia opinión, ¿qué es mi propia opinión? Lo que no es Biblia. No, pero yo creo así. ¿Y dónde está el versículo y el capítulo? ¿Dónde lo dice en la palabra de Dios eso? No lo dice, yo lo creo así. Lo creo así porque yo solo lo creo así. No seas sabio en tu propia opinión. Aunque lo que vos pienses pareciera que fuera la ciencia del bien y la sabiduría de todo, y pareciera que fuera verdad, es muy engañosa la opinión propia. Porque Jesús marcó un camino por andar y no hay opiniones propias en este camino. Teme a Jehová, es más, dice, teme a Jehová para temer. O sea, cuando vos pensás que tu opinión es lo que vale, estás haciendo mal y te alejaste de Jehová. O sea, entraste por la puerta, empezaste a caminar y te empezaste a creer de que ya te sabías todo el camino y no confiando palabra por palabra, verso por verso en todas las promesas de Dios, en toda la palabra de Dios continuamente, sino que ahora no, yo más o menos entiendo lo que es el cristiano. Ahora yo por acá puedo andar por acá, pum, te perdiste del camino, te saliste del camino. Te saliste de un camino angosto, porque nunca sabés lo que va a pasar en el camino angosto. Es algo terrible, angustioso el camino angosto, porque nunca sabés qué es lo que va a pasar, nunca lo sabés. Nunca hay una confianza, ya está, ya solucioné esto. No, siempre hay un problema tras problema, siempre pasa algo, que solamente si vos estás agarrado de la palabra de Dios, que es lo único que vale. Es más, si yo me baso en mis opiniones, me salí del camino. Proverbio 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El camino de los escarnecedores, sigue hablando Salomón en todo el Proverbios, en el camino de los escarnecedores, el camino de los adúlteros, el camino de la mujer extraña o extranjera. Salomón habla de los caminos y sus destinos. Dice que el camino al principio parece dulce y grato, parece lindo al principio, porque son las puertas que te llevan a lo peor del infierno, son las mejores puertas. Pero sus caminos te llevan al infierno. No hace mucho énfasis en la puerta de la entrada, como lo hizo desde el versículo 1:7, ¿no? Que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Está bien, saber que Dios te está mirando, eso no significa nada. Que vos sepas cuál es la puerta y por dónde tenés que entrar no significa nada. Vos tenés que caminar, que empezar a andar por este camino angosto y angustioso. Dice, no hace mucho énfasis en la puerta de la entrada a estos caminos o carreras, sino es importante para Salomón dónde estás caminando. Proverbio 4:14, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos,
Proverbio 4, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por los caminos de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como una oscuridad. Está hablando del camino. Proverbio todo el tiempo habla de los diferentes caminos que hay y sus finales, ¿no? No saben en qué tropiezan. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Examina dónde estás vos caminando. No mires a los costados de los diferentes caminos. ¿Qué estás caminando? No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie, que está para caminar este camino, esta senda, aparta tu pie del mal. Proverbios 5.3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, ¿no los conocerás? No consideras el camino de la vida, aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, ¿no? ¿Cómo entra al infierno? Ahí dice por la mujer extraña, por el adulterio, por la fornicación. Dice acá, Proverbio 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasa por la calle junto a la esquina. Mirá, está hablando de un camino que en la vuelta de la esquina te podés perder. Un camino que en la vuelta de la esquina te podés perder. Sí, ya es muy... queda poco tiempo. Dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba en camino de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad en tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa. Sus pies no pueden estar en su casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. ¿Ves? El camino por donde estás andando, donde sea que estés, te podés desviar de este camino. No importa que vos... si estás en tu trabajo encerrado, ahí hay forma de desvío. Si estás todo el día en la iglesia, hay forma de desvío. En donde sea que esté, hay una forma de desviarte. Se asió de él, le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mi voto, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordillos de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes, canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Está hablando de una noche sexual activa toda la noche. Porque el marido no está en su casa, se ha ido a un viaje largo. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Sabía el tiempo que tenía para hacer esto, ¿no? Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella, como va el buey al degollaredo. Bueno, eso. Como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme, estad atento a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón de su camino, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Mirá si Proverbio no habla de puerta, que es casi irrisorio hablar de la puerta. Habla de dónde te estás caminando ahora. Seguimos en otro ejemplo, pero ahora vamos a pasar al ejemplo del tabernáculo. La puerta, el camino y la llegada al tabernáculo. En Hebreos Pablo usa la ilustración de un maratón donde hay una partida o inicio, una carrera y una llegada. Y esta maratón es el tabernáculo para llegar al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas eran las tres, ahí está haciendo mención a tres cortinas que había en el tabernáculo para llegar a la presencia de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí?
Ahí entendamos el concepto. La puerta a Jesús, el camino a Jesús y la llegada a Jesús. ¿Sí? Ahí entendemos que esta carrera es correr dentro de Cristo para llegar al Padre. Dice en Hebreos 6:20, ese es el concepto. Nosotros creemos que en la puerta de Jesús entramos y que el camino no es Jesús. Es otro error. Se hace un énfasis continuamente en entrar por la puerta. Pero eso es para el perdido. El perdido, una vez que llegó a la puerta, tiene que caminar el camino. Si no camina ese camino, no tiene vida eterna, literalmente. No te sirvió de nada conocer la puerta. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra precursor ahí es pródromos, que significa dos palabras, antes, y dromos, que es hipódromo, ¿no? Que es donde se corre, que significa entonces propiamente una persona que corre delante. Jesús es el que ganó la carrera, que entró por la puerta angosta, una vida totalmente negada a sí misma, una vida totalmente cargando su propia cruz y una vida donde murió, ¿no? Cruzó y llegó a la meta. Recuerden que no solamente una carrera de 100 metros, es un maratón, una carrera larga, una carrera donde te vas a cansar. Y el que llegó fue Jesús, el primero en hacer ese camino. Nosotros vamos por la huella de Él. Miramos el camino y vamos por la huella por donde Él anduvo. Propiamente una persona que corre delante, es un precursor para llegar al destino antes que los demás. Es decir, que llega con anticipación y con seguridad en beneficios de otros que también necesitan llegar allí. Un precursor, especialmente uno que es enviado antes de tomar observaciones o actuar como un espía. Es como alguien que fue primero. Él no está hablando de un camino que ella pasó por ahí y él sabe cómo llegar y te está diciendo venir. Es como los mexicanos cruzan, le dicen, creo que le dicen los zorros. Los que cruzan la cordillera, mejor dicho, el muro de México a Estados Unidos. ¿No? Ellos saben por dónde tienen que ir. Ellos solamente lo saben. Jesús es igual. Él sabe cómo tenés que pasar para llegar al cielo. Él sabe lo que tenés que hacer para llegar al cielo. No es simplemente creer, eso es la puerta. Si te parás en la puerta, vivir en la puerta y tendés tu tienda en la puerta, no estás caminando y por consecuencia no llegarás al final. No tenés vida eterna. No es suficiente solo saber cuál es la puerta. Hay un precursor que corrió esa carrera y nos invita a que corras con él. A donde está Él. Por tanto, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, recuerda el capítulo 11 son los héroes de la fe, los que corrieron también la carrera, por eso es una carrera llena de aflicciones, ¿no? Es una carrera, alguien hablaba, por ejemplo, el pastor hablaba sobre Caín y Abel y el contraste, hay una diferencia y te van a matar porque vos haces lo que haces como cristiano. Te van a odiar, no vas a ser querido y está lleno de eso, es aflicción, porque a nadie le gusta que no lo quieran. ¿A vos te gusta que vos por lo que vos crees te odien, no te quieran? A nadie le gusta eso. Es un camino angosto, angustioso. Dice, habla de estos testigos que están mirando tu carrera junto con el Señor, son los héroes de la fe. Y en el capítulo 12 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Ahí vamos a ver lo que es la palabra peso. Y del pecado, ahí vamos a ver la palabra pecado. Que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, esa es la meta, ese es el final de la carrera. El autor y el consumador. Autor, principio de la carrera y final de la carrera. Jesús es el principio de la carrera, es el camino, es la carrera y es la llegada a la carrera. El cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mirá lo que es el gozo. En los frutos del Espíritu, lo que veníamos estudiando. Vos podés estar sufriendo en dolor y tener gozo, porque acá lo dice así. Jesús dice que sufrió, dice, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y la cruz, estamos hablando de que lo hicieron pelota en esa cruz, lo destruyeron en la cruz, lo mataron, lo desfragmentaron. Su cuerpo estaba golpeado por todos lados, no había ninguna parte sana.
Y él en esa cruz, muriendo en esa cruz, sentía como se le iba la vida, él estaba lleno de gozo. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, llegó a la meta. La palabra ahí para peso, sacado del peso y del pecado, dos palabras ahí, el peso ahí es probablemente de la misma palabra que es agkale, la palabra en griego agkale significa, que es una masa doblada o abultada por su carga, es decir, carga, obstáculo, peso. Vos podés correr esta carrera pensando, no sé, en si tenés o no trabajo, ¿no es un peso eso? Yo le decía a mi señora, yo pienso tanto en mi casa propia a veces, que no estoy disfrutando el momento. Es un peso, es un obstáculo, lo tengo que sacar de mi cabeza. Leía la petición de oración de Ezequiel, y él decía que nos olvidemos de la política, porque te volvés loco, porque no podés correr este camino con la política, no podés pensar en el gobierno de turno, decía él. Despojémonos de todo eso, agarrémonos de Cristo, decía Ezequiel en la oración, parecemos mundanos, preocupados por lo que pasa en el gobierno, preocupados por lo que dice el presidente, ¿no? Obstáculos, pesos, no puedo correr la carrera así, no se puede correr la carrera, es más, es muy... Después dice pecado, mirá lo que dice en pecado. Si yo tengo este obstáculo en mi carrera, mirá lo que dice después cuando dice pecado. Es un pecado, por consecuencia, fracaso en la carrera. Definición de pecado acá es pecado y fracaso. La palabra es amartía. Un pecado, un fracaso. Definición propia sería fallar la marcha y fallar la marca. De ahí eso es pecado. Y fracasaste perdiendo la carrera. Si vos estás corriendo y tenés un peso, te mira el juez y te dice descalificado, fuera de la carrera. Eso está diciendo. El peso que estás llevando, si yo tengo falta de perdón, no puedo correr. Estoy encima tengo como una especie de silla en la cabeza y quiero correr así. Si soy de izquierda, soy de derecha y quiero correr con una pata, no puedo, soy descalificado. No se puede correr con una pata. ¿No? Está mirando ese peso y por ese peso estás descalificado de la carrera. Saliste de la carrera, no estás corriendo. Ya corres para vos, si querés ir corriendo, corre, pero ya estás descalificado, ¿no? Llegás al final y no ganás nada, perdiste. Perdiste. Si tenés ese peso, perdiste. Mirá, dice, propiamente, una parte, en un sentido es una palabra, un sustantivo femenino derivado de dos palabras, a y meros, que significa una parte o parte de. Propiamente sería no parte de, o sea, no empezó a correr, ¿sí? Sería pérdida o decomiso. Mirá, está la palabra, decomiso. ¿Qué significa decomisar algo? Es apropiarse, o sea, la autoridad competente de la carrera se apropia de una mercancía por estar prohibida o porque se comercia con ella de manera ilegal, por no alcanzar el objetivo. ¿Sí? Ese es el pecado. El pecado en la carrera es, estás haciendo lo que Dios nos mandó. Quedaste afuera, perdiste. Final. Ya terminamos, ¿eh? El problema de predicar la puerta estrecha sin el camino angosto. Por consecuencia es estar perdido igual. Lucas 13:22, mirá lo que dice esta parte que es terrorífico, porque yo cuando me di cuenta de esto me di cuenta que no estaba corriendo. Y era terrible la angustia que yo sentí cuando pensé en esto. No sé si le pasará a los demás esto, pero es algo terrible. Creer que estar parado en la puerta es correr. O sentirse tranquilo porque estoy agarrado de la perilla de la puerta sin pasar por esa puerta ni correr la carrera. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas y enseñando y encaminándose a Jerusalén. Imagínate, ella sabía, mirá, hasta es de lo que estamos hablando. Jesús tenía una carrera y esa carrera terminaba en Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta,
Porque la puerta tiene esa... ¿Cuál es la función de la puerta? Que entres. Se abrió en la peña, en la roca, en el monte, ves esa perillita de puerta, ese agujerito, y vos está hecho abierto para que vos entres por ahí. Para eso está esa puerta. La puerta con la función de que entres. Si no entras, no cumple su función. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no pueden. Después que el padre de familia se haya levantado, el padre, ¿quién fue el ideólogo de la salvación? Esto lo hablábamos. Hay ministerios que creen que yo creo en Jesús porque simplemente por obra del Espíritu Santo, que es cierto, la Biblia dice que el Espíritu Santo a mí me convence de que Jesús es el Salvador, es cierto, pero no te olvides de que el plan de salvación lo originó el Padre. Cuando Pedro dice, Jesús, vos sos el Hijo de Dios, cuando él le dice esa declaración, Jesús le dice, te lo reveló mi Padre, porque la voluntad del Padre para todo, no es que solamente es el Espíritu Santo, como algunos ministerios creen, no, el Padre quiere que conozcas a Jesús. Si el Padre no quisiera que conozcas a Jesús, nunca entrarías por la puerta, no verías el agujerito por donde te pasan los cristianos para llegar al cielo, nunca lo verías. Si el Padre no tuviera ese motivo con cada persona que se salva. Esforzados por la puerta 24, dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, ¿quién cierra la puerta? El Padre, no es Jesús. Ahora la puerta está abierta, y para cualquiera está abierta. Vos podés ser el pecador más grande del universo, el asesino más grande que mató a tus hijos, lo que vos quieras. Vos podés haber sido la persona más mala de este planeta. La puerta está abierta. Y solamente si querés entrar por esa puerta serás salvo. Y vas a ser primero, inclusive de muchos que se dicen ser cristianos. No importa qué pecador, qué malo seas. Vos podés entrar por esa puerta. Dice, 25. Después que el padre de familia ya se ha levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. O sea, ¿cuál es su camino? ¿De dónde son ustedes? O sea, la puerta estuvo, desde Jesucristo hasta el día de hoy, la puerta está abierta, y nunca entraste. ¿Nunca pasaste por el camino angosto? ¿No entraste a caminar? Te paraste, agarraste la puerta y te hiciste, paz mental. Si hoy fui a la reunión, listo, ya cumplí con Dios, ahora puedo seguir en mi pecado, ya está. Sentí esa culpa, ese alivio de tocar la puerta, toqué la puerta, abrí la perilla, sí, pero nunca entré por la puerta. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, ¿una puerta que está en la plaza? La plaza es el mayor lugar de evangelismo que hay siempre. Y quiero reconocer también algo. Hay gente que cree que llega al camino de Dios solo. Hay gente que cree que puede andar solo en el camino del Señor. Necesitas de los ministros de Dios, porque por eso Dios lo estableció. Dios estableció evangelistas. Los establece Dios. Son los que te guían por el camino. Los que te dicen, allá está la puerta. Siempre yo voy a acordarme de las personas que cuando yo estuve apartado me llevaron al camino de nuevo. La otra vuelta había hecho un programa viendo a un amigo mío llamado Matías Videla. Nunca me voy a olvidar de él, nunca. Es una persona que cuando yo estaba mal estuvo todos los días conmigo. Entonces comenzarás a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. No pasaron por la puerta. Así será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y todos los profetas en el reino de Dios. La carrera, recuerden hebreos, la carrera, los que están mirando la carrera. Del otro lado mirando, esperando, vamos que llega. Porque vendrán del oriente y del occidente a correr esta carrera, a entrar por ese lugarcito, a caminar el camino angosto. Y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Sí? En conclusión, para cerrar, no es solamente pararse en la puerta, cantar desde la puerta, hablar, predicar desde la puerta,
estudiar, decir las doctrinas de la salvación, la tulip de Juan Calvino. No es simplemente hablar de las 5 solas, no es simplemente estudiar de cuántos libros tengo de Juan Calvino, de Martín Lutero, si me leí Institución de la Religión Cristiana o cuántos libros me leí. Es que yo entre por la puerta y yo esté sufriendo en ese camino. Sin pesos que me descalifican de esa carrera. ¿Puede una persona correr esta carrera con odio en su corazón? Jesús dijo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. ¿Cuál? El que corrió la carrera la ganó y nos está diciendo, vení, dale, ahora vos vení. Yo sé cuál es mi cruz y acá es donde entra algo muy personal. Cada uno sabe cuál es su cruz. Yo te estoy hablando de la puerta, que es Jesús, que los del mundo no la conocen. Es un logro llegar a la puerta. Claro que sí, es un logro. Que vos reconozcas que la puerta al cielo es Jesús. Es un logro, un logro tan poderoso que no depende de eso, no es algo humano. Es el poderoso evangelio de Dios, es el Espíritu Santo trabajando en tu cabeza, resucitando a un muerto para que pueda levantarse y creer en Jesús. Y eso es un terrible logro. Es espectacular que vos sepas lo que Dios exige, lo que Dios habla, que vos te sepas todos los versículos en griego, en hebreo, en arameo, en romano, lo que vos quieras. Pero si no estás caminando este camino, no sirve de nada. Te estás agarrando y creando en tu conciencia falsas tranquilidades. Vas a estar agarrado de la puerta, del lado de afuera. Y es lindo vivir ahí cómodo, porque ahí no hay exigencias. Yo no puedo vivir como el mundo, sufriendo por lo que sufre el mundo. Todo el mundo sufre. Yo tengo compañeros de trabajo que todos los días insultan, y todos en mi fábrica, todo el tiempo convivo con gente que insulta al presidente, todo el tiempo. Todo me muestra mi jefe, el líder de nuestra empresa. El jefe dice por qué el presidente es una basura. Y todo el tiempo escucho eso. Lo tengo en mi grupo de WhatsApp del trabajo. Todo el tiempo veo cómo insultan al presidente y yo veo a algunos cristianos que hacen lo mismo. ¿Dónde está el camino angosto? Lo primero que hizo Daniel cuando salió de la fosa, que lo tiró el mismo rey. Vive para siempre, oh rey, le dijo. Eso es caminar por el camino angosto. ¿Podés correr este camino con odio? Y yo conozco mi cruz, le decía. Negarse a uno mismo, agarrar su cruz y seguirlo a Jesús. Yo conozco mi cruz no es la misma que tiene mi esposa, ni mis hijos, ni ustedes. Mi cruz yo la conozco cuáles son. No se refiere a la cruz que es una cruz general, es una cruz propia. Yo sé en qué el diablo me atacó toda la vida, en qué yo he perdido toda la vida contra el diablo en este camino y me ha descalificado. Y fue siempre en el odio y el rencor. Siempre fue por esa parte que a mí me ganó el diablo. Siempre quedé descalificado por ese lado. Siempre. Siempre el diablo me atacó por el odio y el rencor. Lo que decía también Ezequiel en el pedido de oración, de los odios y los rencores y las amarguras, en la falta de perdón. Siempre me ganó por ahí. Y siempre también yo le gané. Yo no soy de los que hablan del perdón y hablo del perdón y yo no pido perdón. No soy de las personas que hacen, ni tampoco de los perdón y habla del perdón y no perdonan. Yo soy de las personas que tratan de vivir y caminar por este camino lleno de angustia, porque es angustioso. ¿Cómo tengo que perdonar al que me hizo daño? Pero yo estoy ¿en dónde? ¿En qué camino estoy? ¿Estoy en el camino amplio donde yo puedo agarrar y odiar a todo el mundo? ¿O estoy en un camino donde es tan apretado a veces? Es pero tan angosto. Es tan apretado que ni siquiera los pensamientos se escapan de este camino. Es un camino muy difícil y angosto. No es fácil ser cristiano. No es fácil querer parecerse a Jesús, que es la brújula de este camino. Mi cruz personal es la lucha continua. Nosotros ayer hablábamos y eso se termina, ¿no? Hasta el último día. Yo tengo que perseverar hasta el fin. De que no me gane el odio. De que mi corazón no me engañe y que yo esté odiando. De que yo esté insultando. De que yo tenga un odio visceral. Un juicio continuo sobre los demás. El juicio y la condena, lo que habla el verdadero adoración. En otras versiones dice, en la 60 dice el verdadero ayuno, pero en las versiones generales de las demás es la verdadera adoración. Un verdadero adorador no tiene un dedo condenador de sus hermanos, no condena a nadie, no puede hacerlo, Apocalipsis 2.1 dice, mirá, acá te voy a hablar de la iglesia de Efesios, que yo en lo personal la considero que es muy parecida a nuestra iglesia.
La iglesia de Efesios es donde pastoreó el apóstol Pablo, donde pastoreó Timoteo. La iglesia de Efesios es la iglesia donde estuvieron los grandes apóstoles. La iglesia de Efesios es la iglesia que está en la carta a los Efesios, donde explica claramente Pablo qué son los ministerios. Efesios 4:11 dice, porque algunos constituyó a algunos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Había una especificación de que se sabía que era un apóstol. Y mirá lo que dice en Apocalipsis 2:1. Te voy a hablar de por qué perdieron el primer amor, de por qué se enfrió su vida espiritual. Te voy a hablar del por qué. Porque no estaban corriendo por la puerta angosta, no estaban en el camino angosto, habían pasado por la puerta, pero no estaban corriendo la carrera y andando el camino angosto. Mirá lo que dice: escribe el ángel de la iglesia a los Efesios, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Es cierto, una de las iglesias más complicadas era la de Efesios, estaba en medio del centro del corazón romano, donde había todo el problema que había. Y que no puede soportar a los que son malos. Tengo una pregunta: ¿vos podés no soportar al que es malo? ¿Puede un cristiano no soportar al malo? Te voy a dejar un minuto. ¿Puede un cristiano no soportar al que es malo? Yo veo el malo, no lo soporto. ¿Puede un cristiano decirle al que es malo, no lo aguanto, no lo soporto? ¡Oh, Dios! ¿Puede un cristiano sentir eso? Te estoy hablando del por qué. Dice este versículo próximo, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La razón por la cual el Efesios se enfrió, la iglesia de Efesios se enfrió. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado. ¿Sabes que la palabra probado allí es la misma que cuando Jesús fue, dice, y Jesús fue tentado y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue probado por el diablo, dice, donde fue tentado? La palabra en griego es la misma que se utiliza acá. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Puede un cristiano probar a su hermano? O al que no sea su hermano, o a quien sea. ¿Puede un cristiano no resistir a los malos y actuar como Satanás en ellos, probándolos de fijarse, son cristianos? ¿Puedo yo tener en esta carrera donde yo tengo que mirar mis pies, cómo corro yo, mirar al otro? Mirá lo que dice Jesús. Mateo 24:11. Hoy escuchaba a Daira que hablaba sobre se enfría. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que hace que se muera tu primer amor? ¿Qué es lo que se muera el amor a Cristo? O que no te mantengas corriendo, saltando en este camino que tenés que andar. Tu falta, tu juicio. Primero, siempre hay un falso profeta. Siempre hay gente que hace las cosas mal. Y ese es como dice el pastor: no te agarres del pecado ajeno, que queda descalificado de la carrera. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo que no? Pero yo soy salvo, siempre salvo. Yo creí en Cristo, soy salvo. No, dice que tenés que perseverar hasta el fin. Vamos a ver si sos salvo. Hoy puedes decir, quizás a lo mejor yo estoy corriendo. Hoy puede ser. Mañana no sé. Todo el tiempo tenés que fijarte que estás corriendo y perseverando en no odiar a nadie. En mi cruz. La condena compulsiva y el juicio y medir a los demás apaga el fuego de Dios. El amor se apaga cuando no soportamos al malo. ¿Puede un cristiano no soportar al malo? La palabra de Dios, con eso cierro ya. Mirá, te voy a decir lo que dice: pero yo os digo, no resistáis al... Mirá. Han oído en la ley, Mateo capítulo, por eso te decía que la puerta tiene un contexto. Jesús empieza el sermón en el capítulo 5 y termina en el 7, en el final del versículo. Y en el capítulo 7 está hablando del final, la conclusión del mensaje que estaba hablando antes, es como la prédica. Y él le dice anteriormente a eso, dice, enseñanzas acerca del amar a los enemigos. Escuchá lo que dice. La iglesia de Efesios, que tenía los capos de la teología, sabían perfectamente lo que era un apóstol, eran los genios del conocimiento de Dios, eran los capos, los que más sabían de Biblia era la iglesia de Efesios, pero no tenía amor, habían muerto su amor, se había muerto. ¿Por qué? Porque condenaban a los apóstoles y profetas que se paseaban por allí.
se colgaban del pecado ajeno y era exhaustivo, se cansaban de juzgarlos y condenarlos y pelear, estos no son, estos son, estos no son, estar todo el tiempo con la vara, con la lupa, mirando este es, este no es, y eso los había hecho descalificados del camino, los había sacado del camino, perdieron la carrera. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, ¿ves? Produce sufrimiento juzgar a todo el mundo, condenar, ser un compulsivo jugador. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado en todo eso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, te quedaste fuera del camino. Y dice, inclusive lo dice después, el 6. Perdón, el 7. El 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Estaba en juego, mirá lo que dice. Y haz las primeras obras. ¿Cuál? Amar a todo el mundo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, no servís como iglesia, le estaba diciendo. Mirá, lo que dice acá en Mateo capítulo 5, versículo 43. Has oído en la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Sí? Mirá cómo es la versión. En la 60, en la 60 ya para cerrar. El amor hacia los enemigos. Escuchá cómo dice, escuchá. Es literalmente lo que decía la iglesia de Éfeso. Mirá, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ahora, ¿yo puedo no resistir al que es malo? A mi enemigo, al que se me toma de enemigo. No resistas al que es malo. ¿Y qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Sé que no resistan a los que son malos. Ese fue el problema que mató el primer amor. No resisten a los que son malos. No resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te ponga a pleito, el ponerte a pleito, a pelear, a discutir, déjale también la túnica. Mirá, las otras versiones de este versículo. Pero yo os digo, no resistáis a aquel malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo les digo, no resistáis al que hace algún mal. Al contrario, si alguno te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Pero yo os digo, no resistáis a aquel malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo os digo, otras versiones te estoy hablando. Pero yo digo, no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, préstale también la otra. Pero yo os digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra. Pero yo os digo, no resistáis al que haga mal, al que les haga mal. Si alguno te da una bofetada en la mejilla, vuélvele también la otra. Pero yo os digo, no resistáis al que os haga el mal. Si alguno. Pero yo os digo que no te pongas en contra de una persona mala. Era un mandato de Jesús del camino angosto. Entrad por esta puerta. ¿Cuál? La que no tenés que... Pero yo digo, no te pongas en contra de una persona mala. Porque ¿quién se desgasta? Sos vos. ¿Quién es el que se enfría en el amor? Sos vos. ¿Quién es el que queda descalificado? Sos vos. Te saliste del camino, perdiste la carrera. Pero yo digo, no recurráis a la violencia contra el que os haga daño. Pero yo os digo, no recurran a la violencia contra el que los haga daño. Otra versión. Pero yo digo, no resistan al malo. Otra versión. Pero yo lo digo, no resistan al malo, sino a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Ponle también la otra. Pero yo digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera... Siguen las versiones. Pero yo digo, no resistan al malo. Pero yo digo, no resistas al que es malo. Pero yo digo, no resistas al que... no resistáis el mal. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Mas yo digo, no resistar el mal. Y la última. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Esto es el camino angosto. Ahora imagínate esto. A nosotros nos decimos cristianos y no nos bancamos uno, y eso es una realidad.
Nosotros no queremos que nadie nos lastime, que nadie nos hable mal de nosotros, que nadie nos diga nada, que nadie nos diga que estamos equivocados. Nosotros no queremos que nadie lastime nuestro egocentrismo, como hablaba el pastor, que somos vanidosos, que somos narcisistas. No queremos que nadie nos diga que tenemos que negarnos a nosotros mismos en nada. Pero Jesús hablaba de un camino. Dice, solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. El camino es muy difícil y solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Imagínate, nosotros creemos que porque a diferencia de los perdidos, sabemos que Jesús es la puerta. Jesús dice, entren, entrad, esforzados por entrar, ¿no? Porque es obvio que te tenés que esforzar. Estamos hablando de que hay una puerta, hay una carrera, un camino, y hay una llegada, y es una carrera. Y les mostré que inclusive era en el tabernáculo, era la puerta, el camino, la verdad era Jesús. Tengo que seguir entrando. Cuando entro al tabernáculo, ¿qué veo? El sacrificio de Cristo, el cordero muerto, la sangre que saco de ahí la llevo hasta el lugar santísimo. ¿No? Veo el agua, ¿no? Que es la palabra de Dios, representa la palabra de Dios, el lavacro, donde yo me lavo, veo, como decía el pastor en el espejo, veo en el espejo a Jesús y veo que no soy igual que Jesús, entonces me tengo que empezar a preparar en la carrera, porque si no, no puedo entrar al lugar santo. Cuando entro al lugar santo empiezo a ver ¿qué? El candelabro de oro, lo que hablábamos recién, quitar estos candelabros del lugar, el candelabro, la luz. Lo que decía Jesús, sola es la luz del mundo. Lo que decía el pan de vida. Vemos el pan de vida, el pan de la proposición. Vemos el lugar del incienso, donde se sacrifica. ¿Qué es el incienso? La oración, etc. Todo eso en el tabernáculo, cada una de las partes del tabernáculo hablan de Jesús. ¿No? Cuando vos, antes de entrar al lugar santísimo, hay una muerte ahí, porque todos los altares son muertes. Y ahí donde donde se quema algo, ¿qué es? Era una rencina, que era un olor fragante para Dios. Eso era el incienso formado especial, porque se tenía que quemar algo ahí. Se está quemando tu carnalidad en este camino, se está quemando desde que entras por la puerta hasta llegar al Padre. Tenés en la mano la sangre de Jesús, te estás pasando solamente por el sacrificio que se hizo en la puerta. ¿O vos de verdad creés que... a veces creemos que somos demasiado inteligentes, demasiado sabios. Nos creemos de más en el camino de sabiduría, como decía Salomón, que somos demasiado, sabemos mucho, nos dependemos mucho de lo que sabemos. Y es totalmente dependiendo de Dios, siendo un pobre en espíritu, siendo un miserable mendigo de espiritual, que necesito de Dios, no tengo capacidad de pasar por la puerta. No sé dónde está. Nosotros creemos que porque nosotros encontramos la puerta estamos por arriba del promedio. Y ni siquiera todavía empezamos a correr, ni siquiera empezamos a caminar un camino lleno de angustia contra mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero odiar, me dice, no, tenés que perdonar y amar al que te hace daño. ¿No? Estoy hablando de mi cruz. Todos los que me conocen saben cuáles son mis problemas porque son mis hermanos. Es como crecer con tu hermano. Vos sabés tu hermano lo que le pasa y por dónde siempre el diablo le pega. ¿No? En mi cruz personal es problemas con la ira y el odio. Siempre tuve ese problema. A lo largo, y he perdido batallas y me he ido del camino y he enviado personas y me trajeron al camino y volví a caminar muchas veces, pero ese fue siempre el problema que me descalificó de la carrera: la ira, el odio, el rencor. ¿No? Entonces acá estamos en este camino, es un camino angosto y ahí es donde yo entro en esto, donde yo me siento quebrado delante de Dios, donde yo me siento de verdad un mendigo espiritual, una persona que necesito tanto de Dios que no puedo. En este camino, en esa puerta estrecha, andás solo. Es una puerta estrecha donde no hay familiares, ni amigos, ni conocidos. Dios envía evangelistas hasta donde vos estás, cuando estás perdido. Y otra de las cosas, yo le decía, ya cerrando con esto, muchas veces los pastores no pueden pastorear. No pueden pastorear, ¿por qué? Vos podés estar en una iglesia con tu pastor, pero si vos te extraviaste adentro, no entra en lo que dice el pastor. No entra. El pastor no puede, el pastor no es Dios. El pastor no te va a sacar, por ejemplo, el orgullo. El orgullo, el que está parado en el orgullo, la soberbia y la altivez, está perdido, está descalificado de la carrera.
¿Y quién te puede sacar de ahí? Nadie sabe de lo que vos sentís en tu corazón. Yo no puedo entrar, nadie puede entrar. Solamente Dios es el pastor que te va a traer de alguna manera y te va a volver al camino, a la puerta o a empezar la carrera. Y vos podés estar con el pastor y estar perdido en eso, o estar en la iglesia y estar perdido, te extraviaste. Perdiste, estás descalificado de la carrera. Entonces que Dios nos ayude a primero reconocernos en este tiempo como pobres en espíritu. Creo que con eso Jesús, entre las 7 virtudes o 7 bienaventuranzas, elige la primera para empezar esta puerta. Y por usar la puerta, el primer ejemplo que utilizó es ser un pobre en espíritu. Nosotros necesitamos reconocer de que no podemos hacer nada, de que somos miserables pecadores. Hay mucha gente que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces le dicen, no, está bien. Y con un truco y retruco, ¿no? Sí, pero al infierno manda pecadores, ¿no? Dice, ¿no? Es cierto, al infierno manda pecadores, pero al cielo también manda pecadores, porque Cristo murió en la cruz por los pecadores. Entonces este camino va a haber pecado, sí, vamos a tener errores, sí, vamos a estar descalificados muchas veces, sí, tenemos que retomar el camino, levantarnos, esforzarnos y seguir peleando, seguir hasta el final. El que se mantiene hasta el fin, hasta esta carrera, ese será salvo. No es una salvación que yo la gano en la puerta, es una salvación que yo la paso la puerta. Primero, si encuentro la puerta, ya superé un montón de cosas. Hay gente que no conoce la puerta. Si yo camino el camino, es muy probable que llegue a la puerta. Yo estoy caminando hoy, no significa que mañana esté. Dependo todo el tiempo de Dios en este camino. Cuando llegue hasta Jesús, como decía, cerrando ya con el Salmo 17, y ya cerrando con esto, Salmo, capítulo 17. En cuanto a mí, veré su rostro en justicia, y estaré satisfecho cuando despierta su semejanza. Ya está, ahí llegué, listo, se terminó. Ahí llegué, terminé la carrera. Puedo decir como Pablo, he entrado por la puerta, desde el inicio he empezado la carrera, corrí la carrera, he terminado la carrera, he guardado la fe. No hice lo mismo que todo el mundo lo hizo. Soy diferente porque el ejemplo que Jesús me da, que es el camino para todo el mundo que quiere entrar al cielo, para todos los cristianos, no es un camino personificado, es un camino general para todos. Todos tienen que ser pobres en espíritu, no solamente Pablo López, no solamente el pastor Luis. Todo el mundo tiene que ser pobre en espíritu para entrar por esta puerta. Todo el mundo tiene que caminar ese camino. No es que para mí es un camino diferente a otro. Si es un camino diferente a otro, estoy perdido. Me extravié del camino. Espero que esto le pueda llegar a ser de bendición. Es un error grave predicar sobre la puerta solamente y no que hay un camino. Que este es un camino de rosas. Hermosas, preciosas, todo lo que vos quieras, pero está lleno, es un rosal lleno de espinas. Porque esas espinas siempre están en contra de nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, el que ganó la carrera, y correr con él en la maratón hasta llegar hasta allá. Él está del otro lado diciendo, ven, es el precursor. Vengan por acá. Es un camino doloroso, de negaciones personales, es un camino que es sufrido porque te pega en el corazón. Aunque en el gobierno se establezca que vos tenés que amar al prójimo, nadie lo va a hacer, porque es el único que pueda llegar a este corazón es Dios. Vos sabés si amás a los demás, si amás a todo el mundo, si amás a las personas. Solamente vos sabés si tenés problemas con el odio y el rencor. Vos lo sabés, vos sabés cuáles son tus cruces, vos sabés qué es lo que tenés que llegar en este camino y dejar de lado para llegar y poder correr ligero esta carrera. Una persona con odio, resentimiento, falta de perdón y amargura no puede correr esta carrera. Está todo el tiempo mirando al pasado, no pasó por la puerta. Espero que le pueda ser de bendición. ¿Sí? Hasta acá la prédica. Le mando un abrazo a todos los hermanos y espero que les pueda ser de mucha bendición.